feliz. Pues me siento extraña porque de todas maneras las actividades cotidianas y el tiempo que pasa entre una y otra novela no es inmediato, entonces pues cuando viene un nuevo proyecto vienen muchas emociones que vienen poquito a poco y llega un momento en que cuando uno ve ya materializado el asunto que ya se concretó, ya la felicidad es total. ¿Cuánto tardó todo el proceso de tener la novela? Uy, buena pregunta. Se tardó más o menos del año 2000 hasta ahorita. Bueno, la idea nace hace 20 años. La historia nace a raíz de mi papá, de la muerte de mi padre, que me genera muchas inquietudes, muchas dudas. Eso fue hace 20 años. Justamente ya estamos celebrando su aniversario. Va a cumplir ya 20 años de muerto mi papá. Y cuando él muere y yo lo veo en su momento el momento más difícil para mí, entonces a raíz del accidente que él tiene surgen todas mis preguntas y decido escribir una historia donde en ese momento se genera en mi mente totalmente. Eso fue en el año 94. 6 años después de la muerte de él empiezo a escribir la historia. En el año 2000 empiezo la historia, la escribo y cuando termino de escribirla, al final de la historia digo que sí es la idea completamente plasmada en el papel, pero no era exactamente como quería contarla. O sea, le faltaban cosas, necesitaba pulirla, necesitaba volverla a hacer y dije un día la voy a volver a reescribir y siempre la tuve en mente. Vuelvo a escribirla, pero pasan los años, escribo otras historias que no tienen nada que ver con este tema. Esta historia sigue en mi mente y en mi computadora y el año pasado dije no, ya, no sé, cuando llega la musa y la emoción de que, no sé, como que las historias tienen un tiempo, yo creo. Entonces el año pasado dije tengo que terminar la historia de El famoso anónimo, pero yo ya había adelantado algunas líneas hace 3-4 años como una especie de introducción a lo que luego vendría con la historia, basándome en la historia que escribí en el año 2000 y en la idea que se me generó por la muerte de mi papá. Entonces el año pasado fue casi todo el año dedicado a escribir y en septiembre del año pasado, justo cuando cumplo 10 años de estar aquí en México, le puse punto final a la historia. Se las quise dedicar a mi mamá, a mis hermanas y a mis sobrinas, que son digamos, los motores de mi vida. Entonces yo aquí hago una explicación en mi dedicatoria en la que digo que si las personas cuando fallecen nos dan a entender lo valiosas que fueron en nuestras vidas, pues con mayor razón aprendemos a valorar en ese momento a la gente que queremos, que son los que están vivos, que son los que tenemos que aprovechar en el momento. Entonces decido dedicársela a mis hermanas, a mi madre y a mis sobrinas, que es mi núcleo más fuerte. A grandes rasgos es la historia de un hombre que vive una vida bastante frívola, donde su familia es muy fría, no encuentra respuestas, no hay comunicación familiar, la mamá está loca, el papá tiene una comunicación bastante lejana con este único hijo que se llama Balduc, que es el protagonista de la historia. Bueno, llega un momento de su vida en que mueren sus padres, los dos, y él se quedó sin responderse muchas preguntas que tenía, y en un momento dice, yo tengo que empezar a investigar más allá de lo que estoy viendo con mis ojos. Comienza a trabajar en una funeraria, empieza a hacer experimentos con los muertos. Es una historia, yo diría que estilo Frankenstein, una historia con muchas búsquedas. Digamos que esto a lo mejor es una historia que no es el tema cotidiano, lo que se vive aquí es una cosa completamente irreal, pero es un tema real, es el tema que nos toca. A la vez abarca un tema real, y es un tema que nos toca todos los días, es un tema que siempre vamos a huirle, pero siempre nos alcanza. Aquí es donde yo hablo, que digo siempre que la muerte es algo que siempre, a lo que siempre vamos a huirle, pero siempre nos va a alcanzar, aunque no la queramos ver de frente, siempre la miramos como con temor.
yo no quiero saber o sea, no, pero nos toca enfrentarlo aunque no queramos, es inevitable, entonces ahí no hay nada que hacer y eso lo hace muy atractivo. Yo aquí trato de buscar muchas respuestas y yo creo que cada persona que lea la historia va a llegar a sus propias respuestas, sus propias conclusiones las va a poder tener. Y eso es importante porque el libro a lo mejor se las da, puede que sí. Son 10 años de experiencia, son 10 años de madurez de alguna manera, son 10 años de más experiencias vividas en la vida de todo tipo, profesional, sentimental, laboral, de todas las que tú quieras imaginarte. Entonces, de alguna manera sí hay una evolución muy grande. Las nuevas lecturas que yo haya tenido, el cine que también me gusta mucho, me cultivo mucho en el cine, me gusta como que aprender mucho del cine, me da muchas ideas. Y toda la experiencia de vida sí ha hecho que sí estemos un poquito más evolucionados. Yo creo que es imposible decir que uno pueda estar totalmente evolucionado nunca en la vida, aunque te mueras muy viejo. Yo creo que siempre vamos a tener muchas cosas que aprender y nunca vamos a aprender. Yo creo que es más bien poco lo que aprendemos en la vida, que aún viviendo 100 años, que de todas maneras siempre tenemos ese vacío, pero sí creo que he avanzado mucho en muchas cosas en la historia. Sí quiero seguir escribiendo, me gustaría mucho poder llevar mis historias al cine, por ahí tengo cositas habladas, pero no es nada concreto, pero sí me gustaría llevarlas, si se prestan para llevarlas al cine me encantaría llevarlas con una buena adaptación, a lo que yo pudiera, digamos, todas las expresiones que las pudiera llevar de pronto al teatro, lo que se pudiera hacer con ellas, digamos todo lo que yo más pueda sacar de ellas me encantaría. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. A ti, Beto, gracias por invitarme. Gracias. Y navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como